Qué maravilloso es cuando nosotros sabemos en el lugar donde nos encontramos. Cuando sabemos que este lugar nos dejó Dios para que nosotros le adoremos, para que nosotros le exaltemos. Este lugar santo, este lugar que no es cualquier lugar, sino que es casa de Dios y puerta del cielo. Para el que cree, este lugar santo, que como título en este mensaje lleva en la casa de mi Padre. Alabado sea su nombre para siempre. Hacía unas reuniones atrás, nuestro hermano Víctor hablaba que en un devocional que más vale un día en sus atrios santos que 1000 fuera de ellos. Qué importante estar en la casa de Dios. Hoy yo quiero traer a través de la palabra lo maravilloso que es estar en la casa del Padre, lo que significa estar en la casa de nuestro Padre y lo que hace nosotros estar en la casa de nuestro Padre. Alabado sea su nombre para siempre. San Lucas capítulo 2 verso 49, y la iglesia, si está apercibida, le vamos a estar dando lectura y lo vamos a estar haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Todos juntos. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento en esta noche. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor para siempre. Decíamos que todos sabemos en qué lugar nos encontramos. Todos sabemos que esta es la casa de nuestro Padre Celestial. Alabado sea su nombre. Gloria a su nombre. Y qué importante es saber que Dios es nuestro Padre. Vemos a través de las Escrituras a Jesús siendo un niño de tan solo 12 años. Dice la Escritura en el contexto de esta palabra, cuando usted va al verso 41 del mismo capítulo que hemos tomado, dice que el niño Jesús en el templo, dice que sus padres todos los años ellos iban a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Alabado sea su nombre. Cristo vive para siempre. Dice que cuando él tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre que había en aquellos días. Alabado sea su nombre para siempre. Las costumbres de la fiesta. Y al regresar María y José, que eran los padres de Jesús allí en ese tiempo terrenales, ellos al regresar cada uno a su hogar después de la fiesta, iban de camino, dice la Biblia, y no estaba Jesús. Pensaba que estaba con la gente, en compañía de las personas que iban con ellos. Cuando mira, no estaba Jesús. Buscaban a Jesús. ¿Dónde estaría Jesús? ¿Dónde está Jesucristo? Jesús estaba allí en el templo. Cuando pasaron 3 días, dice la Biblia, que lo encuentran en el templo. Alabado sea su nombre. Le dice María, te estábamos buscando, Jesús, ¿dónde te habías metido? Y Jesús le responde esto tan maravilloso que dice, ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años tenía Jesús. Y yo quiero entrar en el mensaje de esta noche, el estar en la casa de nuestro Padre. Alabado sea su nombre. Podía buscar en la traducción lenguaje actual este mismo versículo que hemos tomado. Y dice, pero Jesús le respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Alabado sea su nombre para siempre. Jesús entendía a su corta edad, si bien Él es Dios, Él era un cuerpo humano, vino en carne, era un niño, pero sabía dónde era la casa de su Padre. Él reconocía que el mejor lugar
tenía que estar en la casa de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces él sabía su identidad. Él sabía que él tenía que estar en los negocios de su padre, en la casa de su padre. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros sabemos que el mejor lugar donde tenemos que estar es su casa, empiezan a pasar cosas maravillosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa identidad, nosotros amamos la casa de Dios, porque reconocemos que Él es nuestro Padre. Amamos la casa de nuestro Padre. ¿Por qué la amamos? Ahí en el verso 43, vamos aquí al mismo capítulo, verso 43. Dice que al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Él se quedó, Jesús, porque amaba la casa de su padre. Vemos también en el verso 46, dice que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Cómo lo amaba, no? ¿Cómo amaba la casa de su padre? ¿Y qué estaba haciendo en la casa de su padre? Dice que estaba sentado en medio de los doctores de la ley. Estaba sentando, oyendo y preguntando, llenándose de conocimiento, llenándose de sabiduría, porque sabía que el mejor lugar era la casa de su padre, porque en la casa de nuestro Padre hay palabra de vida, hay palabras que son espíritu y son vida, hay palabras que atraviesan nuestro corazón y no lo vamos a entender, pero lo va a fortalecer y lo va a levantar. En la casa de nuestro Padre hay palabra de vida, hay palabra de vida, y las palabras son espíritu y son vida. Jesús sabía que en medio de ellos había vida, porque ellos sabían la palabra. Entonces Jesús se llenaba de conocimiento, alabado sea su nombre para siempre, y amaba estar en la casa de Dios. Por este motivo, por eso también vemos que en el verso 49, en el que hemos tomado, le dice que es necesario estar en la casa de su Padre. Entonces vemos que Jesús tenía una identidad, sabía a corta edad de dónde era, a dónde iba, quién era su Padre, cuál era su casa. Y a través de eso sabía que Él tenía que amar la casa de Dios, porque es donde hay vida, donde hay palabra de vida. Alabado sea su nombre. Muchas veces cuando comenzamos somos como niños. Amén. No conocemos, no entendemos, pero vamos aprendiendo en el caminar. Y ese caminar nos lleva a conocer que este es el mejor lugar, porque es la casa de Dios, la casa de nuestro Padre, donde hay palabra de vida. Alabado sea su nombre para siempre. También podía ver que Jesús tenía un corazón dispuesto. Es un punto que yo quiero resaltar en esta noche. Sin un corazón dispuesto no puede haber enseñanza. Sin un corazón dispuesto usted no puede recibir lo que Dios tiene para usted. Si usted no tiene un corazón dispuesto, Dios no puede obrar. Pero Jesús tenía un corazón dispuesto. Alabado sea su nombre, porque vemos que en el verso 46 dice que Él estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo. ¿Y qué produce el oír? El oír produce fe. Alabado sea su nombre. Mire, vamos a buscar el versículo bíblico allí en Romanos 10, 17. Todos juntos vamos a buscar el versículo bíblico allí en Romanos 10, 17. Jesús oía atentamente. El oír produce fe. El oír produce que en el interior de nosotros crezca algo maravilloso, que es la fe. Si estamos allí en Romanos 10, 17, dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alabado sea su nombre.
Jesús sabía que su fe iba a ir aumentando si él oía la palabra de Dios, palabra de vida. Alabado sea su nombre. Y preguntaba, decía Jesús, le preguntaba a los doctores. El que pregunta no se equivoca, ¿verdad? Cuando preguntamos no nos equivocamos. Cuando nos quedamos con la duda nos equivocamos. Pero Jesús nos deja una enseñanza, que él tenía que oír la palabra de Dios, y que también es bueno preguntar cuando nos conocemos, porque eso nos va a dar enseñanza, sabiduría. Alabado sea su nombre para siempre. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿qué tiene que tener la persona que viene a Dios? Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a oír su palabra, a recibir su consejo, para que a través de las Escrituras crea en Jesucristo, y cuando crea en Jesucristo, en su interior empiezan a correr esos ríos de agua viva, que empiezan a fluir dentro de usted. Empieza a crecer la fe, empieza a crecer la esperanza de que su identidad no es en esta tierra, sino que su pasaporte tiene identidad hacia el cielo, hacia donde están las moradas celestiales, donde está el Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre. Cuando tenemos un corazón dispuesto, nosotros vamos a ir en aumento, porque dice que de esto se trata la humildad, de poder oír y recibir la palabra cada día. Por eso Jesús dijo, con años más adelante, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Cristo vive. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo desde muy temprana edad se predispuso a entender y a comprender estas palabras que están escritas. Alabado sea su nombre para siempre. Luego quiero ver un punto que quiero también que usted, si tiene para anotarlo, anote. El crecimiento. El crecimiento. Alabado sea su nombre. Vemos que producía estar, que le producía a Jesús estar en la casa de su Padre, que le producía a Jesús saber su identidad, que le producía a Jesús. Vemos en el verso 40 de este mismo capítulo que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esto producía estar en la casa de Dios, el crecimiento que tenía Jesús a través de estar en la casa de su Padre, a través de estar en la casa de Dios, a través de tener un corazón dispuesto. Dice que él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. También en el verso 52 de este mismo capítulo dice que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura. Alabado sea su nombre. Y en gracia para con Dios y los hombres. Mire qué maravilloso lo que produce estar en la casa de Dios. Ahora quiero que entremos a meditar y a valorar en el lugar en el que estamos. Estamos en un lugar donde Dios nos permite alabar su nombre. Un lugar santísimo, donde más vale es un día aquí que 1000 fuera, donde nos conviene estar, donde podemos crecer en sabiduría y en estatura. Si bien Jesús era quizás en aquellos años, 12 años, era pequeño, crecía de estatura, pero la Biblia en la profundidad nos habla también de nuestra estatura espiritual. Alabado sea su nombre. Estar en la casa de Dios produce que nosotros nos llenemos de conocimiento y lleguemos también conocimiento, sabiduría, y crezcamos de estatura. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén?
en sabiduría y en estatura crecía Jesús en la casa de su Padre. ¿Sabe por qué se preparaba? Porque Él tenía una misión, porque Él tenía un propósito. Usted tiene un propósito, yo tengo un propósito. Y no es necesario estar en la casa de nuestro Padre. No es necesario a nosotros estar aquí y seguir aprendiendo y creciendo en estatura y en sabiduría. Y como decíamos anteriormente, Jesús oía y también preguntaba. Cuando nosotros preguntamos, quiero recalcar que no los vamos a equivocar. Alabado sea su nombre. Habían doctores de la ley, había gente estudiada de la palabra, y Jesús preguntaba, Jesús oía, Jesús estaba ahí interesado, con el corazón dispuesto para aprender de las cosas de arriba, las cosas celestiales. Alabado sea su nombre para siempre. Cristo vive, Cristo vive. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y quiero que como ejemplo en esta noche busquemos el libro de Efesios, capítulo 4, verso 13. Lo importante de poder nosotros seguir creciendo en sabiduría y en estatura, porque es necesario que el Hijo de Dios crezca cada día en sabiduría y en estatura. Vamos a ver por qué. Allí el apóstol Pablo decía en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea su nombre. Es necesario que nosotros vengamos a la casa de Dios, porque nosotros debemos de crecer a la estatura del varón perfecto, porque aquel día vamos a volar con nuestro Señor. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de crecer, sino cuando Dios quiera vamos a alcanzar esa estatura en el conocimiento de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre, para siempre sea la gloria a Él. Vemos qué maravilloso es poder llegar a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Yo creo que todos venimos a este lugar en modo de agradecimiento y queremos conocer más de Dios. Queremos sumergirnos más de Dios en la palabra, en la escritura. Y hoy Dios nos dice que es mejor estar aquí, en la casa de Dios. Hoy Dios nos da una enseñanza, que Jesús, siendo un niño con 12 años, vino y se quedó en la casa de Dios porque amó la casa de Dios, porque quería oír y entender y saber las escrituras, quería llenarse del conocimiento. Así nosotros también en estos tiempos llenémonos del conocimiento de Dios, porque vienen días terribles sobre la tierra, donde habrá hambre y habrá comezón. Van a querer escuchar la verdad, la palabra de Dios, y no la van a poder oír. Vienen tiempos difíciles para la iglesia, para el mundo entero, porque Cristo viene y la palabra se tiene que cumplir. Y si nosotros no estamos a cuenta, no nos vamos a ir con el Maestro. Y dice que nosotros debemos de guardar su palabra. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Aleluya, aleluya. El cielo, la tierra y todo lo que vemos va a pasar. Todo se terminará, pero su palabra no pasará. Estamos llenándonos de conocimiento de Dios en estos tiempos difíciles. Los invito en esta noche a seguir escudriñando, a seguir preguntando, a seguir recibiendo el consejo de las Escrituras y a valorar el lugar donde nos encontramos, que es la casa de Dios. Aleluya, aleluya, Cristo vive. Los invito en esta noche a poder seguir buscando en la casa de nuestro Padre,
ahí va a empezar usted a ver cosas maravillosas. Jesús se llenó de ese conocimiento, se llenó de esa gracia. Y cuando fue el tiempo, escuche esto, cuando fue el tiempo, Dios manifestó su gloria. No se apresure, no se apresure. No se apresure, iglesia de Jesucristo. Dios tiene el tiempo, el momento, pero primero llenémonos del conocimiento, de la verdad, de la palabra de Dios, porque en el tiempo perfecto Dios cumplirá ese propósito y usted será de bendición para muchas personas. Aún Jesús caminaba lleno del poder de Dios porque Él conocía todas estas cosas, conocía lo que decía su Padre. Como decíamos al principio, Él es Dios, pero vino como usted y como yo. Y es necesario que lo instruyamos en la palabra. La palabra va a hacer que usted se levante cada día con nueva fuerza. La palabra es la que va a hacer que usted, cuando en esos días oscuros se sienta desmayar, va a sentir esa fuerza, esa palabra que va a alentar su corazón. Es la palabra de Dios que lo va a levantar. Pablo decía: ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hambre, tribulación, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque había conocido al Dios de la palabra, porque había conocido al Dios de las Escrituras. Y en esta noche entendamos que tenemos que conocer al Dios de las Escrituras para que en el tiempo perfecto Dios empiece a obrar con milagro, con prodigio y empiece a salvar. Porque así es Dios. Él tiene un tiempo perfecto, iglesia.